en Pontoon, que es una aplicación relacionada con, digamos que es de diseño de gráficos y de videos como con muñequitos, también pueden ustedes, digamos que hacer la representación, algunos otros han hecho dramatizados, otros lo hacen a modo de exposición, otros a modo de monólogo, es decir, asumiendo el papel de la víctima, como narrando como si fuera su propia historia, otros lo han hecho a modo de entrevista. Entonces tú puedes seleccionar la forma en la que te sientas más cómodo a la hora de realizar la respectiva actividad. Bien. ¿Hay Ah, alguna ok, otra profe, pregunta muchas de plan gracias. lector? Ok, con gusto, Juan Pablo. ¿Alguna otra pregunta de plan lector? Bueno, y no olviden entonces que para después de Semana Santa, es decir, para el 13 de abril, estaría programada la actividad de plan lector, que también se las habilitaré en el transcurso de la semana en la plataforma Moodle, y que ya esta actividad en lo que consiste es grupalmente, ustedes realizan la lectura de la sentencia, ustedes ahí ven en el cuadro que les dejé una sentencia de la Corte Interamericana, que va a ser justamente el sistema regional que vamos a estar abordando a continuación del sistema universal. La idea es que cada uno haga la lectura de la sentencia. Como les decía en clases anteriores, no tienen que hacer la lectura total y absoluta de la sentencia, sino de los puntos que les encomendé para el mapa conceptual, que son básicamente los hechos, el análisis del caso que hace la Corte y la decisión, y los puntos resolutivos relacionados con la sentencia, ¿no? Eh, digamos que no me interesa tanto una transcripción completa de la sentencia, sino realmente que ustedes puedan sintetizar los puntos relacionados con la sentencia. Y ya el 13 de abril iniciaríamos la socialización por grupos de esta temática. Recuerden, una exposición breve de 5 minutos para que los diferentes compañeros conozcan de las sentencias que ustedes han estado leyendo. Ahora, el 13 de abril en teoría es cuando se estaría reiniciando las actividades físicamente. No sabemos con certeza si se seguirán o no seguirán las clases virtuales, todo depende realmente de las decisiones y las directrices que se trace a nivel del gobierno nacional, ¿no? En estos momentos lo que se sabe es que eh, la, la, la cuarentena va hasta el 13 de abril, ¿no? Bueno, técnicamente hasta el 12 y el 13 en teoría se inicia normalidad. Sin embargo, el Ministerio de Educación permite o por lo menos autorizó que las clases virtuales fueran hasta el 30 de mayo. Eso no quiere decir que las clases vayan a ser virtuales hasta el 30 de mayo. Solo el ministerio lo autorizó en caso de que eventualmente el gobierno decidiera ampliar la cuarentena. No lo sabemos, no lo sabemos todavía, muy seguramente eso se sabrá días antes de que se finalice la cuarentena. De momento entonces, independiente de si se hace la socialización vía virtual o en la universidad, pues el 13 de abril iniciaríamos ya sea por este medio o a través de, o ya físicamente en la universidad, ¿de acuerdo? En relación con el examen, que sé que algunos se han estado preguntando un poco al respecto, yo les estaré comentando qué pasa el miércoles en la próxima reunión, porque justamente hoy tenemos una reunión eh, con las directivas de la universidad para hablar de la temática. Bien, entonces muy seguramente después de esta reunión los diferentes profesores estarán hablando con ustedes respecto a la dinámica del segundo corte. Yo les había anticipado que, bueno, en este segundo corte vamos a hacer el examen tipo taller, es decir, no lo vamos a hacer en la plataforma Moodle, digamos que preguntas, examen general, sino que vamos a hacer un taller en el que se incluiría la realización de una denuncia ante uno de los comités de la ONU, de acuerdo con un caso concreto que yo les daría, ¿de acuerdo? Pero pues ya te contesto, Stephanie, ya la dinámica completa del examen se las daré el día miércoles después de que ya tengamos las directrices institucionales al respecto. Y en relación con la pregunta de Stephanie, que me dice, con la actividad de la sentencia del mapa, aparte del mapa conceptual, hay que hacer un video. Bueno, yo les he dado la opción a los grupos que prefieran y se sientan más cómodos haciendo el video en lugar de hacer la sustentación en tiempo real a través de este medio o en la universidad, si sea la circunstancia, que puedan hacer el video. Lo pueden hacer de la manera que prefieran. Digamos que
lo haríamos inicialmente a través de este medio presencial, pero si alguien prefiere ponerse de acuerdo con su grupo y grabar el video, lo pueden hacer. Bien, están abiertas las dos posibilidades. De hecho, hubo un grupo en el primer corte, de hecho, que me pidieron que si podían grabar el video de los tratados y presentar el video en lugar de hacer la exposición física. Entonces, pues no está mal si alguno lo quiere hacer y digamos que tiene la facilidad, el conocimiento o el gusto por este medio. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, de las actividades que acabamos de hablar? Bueno, Profe, entonces, eso de lo que usted está hablando es la actividad de jurisprudencia, la misma que está en Excel. sí, exactamente. Ah, ok, perfecto. Exactamente. Recuerden entonces que en el Excel que les envié, habían dos columnas, ¿no? Una columna sobre los comités, que fue la semana pasada, y una columna sobre la jurisprudencia, que todos son casos de la Corte Interamericana. De hecho, son casos que se seleccionaron con lupa porque son de los casos más interesantes que han resuelto, que son en distintas materias, ¿no? Que van desde libertad de expresión hasta temas de violencia contra la mujer. Bien, entonces, bueno, a cada uno les correspondió, a cada grupo le correspondió un tema distinto para que ustedes puedan ver el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana, que es justamente la que nos compete a nosotros. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a retomar y a finalizar el sistema convencional que estuvimos hablando a lo largo de este corte. Ya hablamos acerca de las diferentes funciones y estábamos hablando un poco acerca, por aquí, bueno, entonces estuvimos hablando acerca de las observaciones generales, ¿no? Y cuando hablamos de las observaciones generales, pues hicimos referencia a que es una función que cumplen los diferentes comités a la hora de indicar o de plantear elementos básicos en relación con el entendimiento que tiene el tratado. Y a ustedes les alcancé a mostrar, ¿no? Por ejemplo, el condensado de las opiniones, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, y las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y les alcancé a mostrar como las diferentes observaciones, ¿no? Por ejemplo, que el Comité de Derechos del Niño ha hablado sobre los derechos del niño en relación, por ejemplo, con los niños que han sido víctimas de desplazamiento forzado, casos de niños indígenas, casos de niños con discapacidad, cómo debe ser el tratamiento y el entendimiento del tratado en relación con ellos. Bien. ¿Hay alguna pregunta de las observaciones generales? No, profe. Ok. Entonces nos quedaba por hablar de la última función, que era el procedimiento de investigaciones urgentes, ¿no? Y cuando hablamos de este procedimiento de investigaciones urgentes, estamos haciendo referencia precisamente a el hecho de que hay ciertas circunstancias en las que se presentan ciertas violaciones que son graves, que son sistemáticas, ¿no? Habíamos alcanzado a hablar un poco de esta parte, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces ya hablamos de cuál era la diferencia entre una denuncia, de la función de denuncia respecto del procedimiento de investigación, ¿no? Que en ese sentido, pues decíamos que mientras que la denuncia tiene que ser en un caso específico, en el caso del procedimiento de investigaciones, no tiene que ser la víctima directa o su representante el que actúe, sino que puede actuar cualquier persona que tenga información fidedigna de estas violaciones graves y sistemáticas que se vienen realizando al interior del Estado. Bien. Y lo que van a hacer los comités en este caso es iniciar una investigación de carácter confidencial con la finalidad de constatar si efectivamente se está dando esa violación sistemática. Habíamos hablado además de que aunque este procedimiento
es bastante importante, no lo cumplen todos los comités. Decíamos que los comités, que particularmente estos 6 comités, son los que cumplen esta función y que también tiene que manifestarse el consentimiento por parte del Estado a la hora de plantear esta función. Y decíamos, depende del tipo de comité, así dependerá la manifestación de la voluntad del Estado, de manera muy similar a lo que ocurría con la función de denuncias. Entonces decíamos, por ejemplo, que en el caso del Comité contra la Discriminación de la Mujer, se tiene que ratificar un protocolo facultativo. En el caso de las personas con discapacidad también se tiene que ratificar un protocolo facultativo, así como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos del Niño. Bien, entonces noten nuevamente que necesitamos consentimiento del Estado. Algunas de estas funciones, sin embargo, están implícitas dentro de ciertos tratados. Por ejemplo, en el caso del Comité contra la Tortura, está incluido en el artículo 20 de la propia convención. Es decir, que para que el Estado en ese momento no quiera aceptar esa función, tendría que presentar una reserva al respecto. Bien. Hasta ahí habíamos llegado en la última clase, ¿no? Lo que nos hacía falta hablar entonces era un poquito hablar del procedimiento para que podamos cerrar esta temática. Bien, entonces lo primero es respecto de qué estado se puede presentar, ya lo habíamos hablado, únicamente de los estados que hayan reconocido la competencia del comité frente a este aspecto en específico. Que cómo lo hacen, pues definitivamente pues tendrán que manifestarlo dependiendo del tratado, ¿no? Entonces, algunos estados, dependiendo del tratado, pues lo podrán indicar en el momento de la ratificación de la firma o la adhesión. Como les decía, por ejemplo, en el caso de la Convención contra la Tortura, va implícito dentro del propio tratado, por lo mismo tendrían que hacer una reserva al respecto. El protocolo facultativo de la CEDAW contempla la función en el artículo 10º. Entonces, con la ratificación de ese protocolo, llevaría inmersa la aceptación, a menos que se plantee una reserva al respectivo protocolo. Bien, entonces... ¿Puedo hablar un poquito más despacio, por favor? Gracias. Ok. Bien, entonces les decía, esta función es relevante que tengamos en cuenta que también se tiene que manifestar la potestad o la función del comité en el momento de la firma o la ratificación o la adhesión al respectivo tratado internacional. Entonces les decía, dependiendo del tratado y por lo mismo del comité, se dará al momento de la ratificación o firma del tratado principal. Por ejemplo, en el caso de la Convención contra la Tortura, les decía, estaba contemplada la función dentro del propio tratado. Eso quiere decir que si yo quiero abstenerme de darle la función al comité, tendría que presentar la correspondiente reserva. Ahora, les decía, depende del tratado. Hay ciertos tratados que cuando ustedes lo leen indican que se le da la función al comité. Otros indican que se le da la función siempre que el Estado manifieste que acepta la función. Bien, entonces de acuerdo a la lectura que se haga de cada tratado, que ustedes lo podrán recordar de acuerdo con el tratado que les correspondió en el primer corte, verán que hay unas diferencias en la manera en la que se redacta el respectivo tratado. Bien, es usual, por ejemplo, en el caso de los tratados que ya llevaban inmersa esa función dentro del tratado principal, que justamente se indicara que digamos que se debía o que se debía presentar una declaración frente al reconocimiento de la competencia del comité. Normalmente los que ustedes ven de los protocolos facultativos indican que la mera ratificación del protocolo se entiende como un consentimiento de esta función. Por lo mismo, entonces en ese caso lo que tendrían que hacer los estados, si no quieren dar esa función, es presentar una reserva al tratado. ¿De acuerdo? ¿Es claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ok. No, profe, claro. Profe, gracias. Bueno, bueno, y lo otro es
¿Cuál es ese procedimiento entonces que se surte? Que vamos a ver que tiene unas diferencias en relación con la denuncia. Mientras que en el procedimiento de denuncia, ustedes recuerdan, habíamos hablado de la necesidad de presentar una denuncia con todos los, digamos, los requisitos de Genome, que en este caso también, lo cierto es que tiene un procedimiento un poco diferente en el sentido en el que el contenido tiene ciertas variaciones. Bien, ¿qué es lo que, cómo inicia el procedimiento? El procedimiento inicia en el momento en el que el comité recibe información clara y concreta, ¿sí? Es decir, no una denuncia abstracta, una denuncia de aquí se están violando derechos humanos de forma sistemática, sino que recibe una información clara de una fuente confiable, es decir, no de alguien anónimo, sino de un grupo de personas, una organización que indica que ese Estado viola de manera sistemática el contenido de la respectiva convención. ¿Y qué significa violar sistemáticamente el tratado? Ya veníamos hablando un poco al respecto y decíamos que la violación sistemática significa que no es un hecho aislado, como sí puede pasar en el procedimiento de denuncias individuales, sino que es un hecho que se presenta de manera reiterativa en determinado territorio, ya sea local o nacional. Lo que decíamos en última clase, el caso, por ejemplo, de líderes sociales, que sí se puede ver que es un hecho con unas características muy similares que se está presentando a lo largo del territorio nacional de manera sistemática. Lo mismo que ocurría, por ejemplo, en su momento con las ejecuciones extrajudiciales, que fue posible plantear que se estaba dando de manera sistemática, primero porque había un rasgo de las personas que eran víctimas de ese hecho, que normalmente eran personas que usualmente eran de estratos muy bajos, personas que a veces eran habitantes de la calle, consumidores de drogas o personas con una falta de estabilidad laboral que les llevaba a que normalmente cuando se les hacía una oferta laboral interesante, terminaban aceptando y desplazándose a sitios en donde normalmente no era su lugar de residencia y luego eran puestos con trajes de guerra y dados y presentados como dados de baja. Bien, entonces se logra identificar que las acciones se dan de la misma manera en diferentes sitios y que detrás de ello está todo un andamiaje por parte del Estado, es decir, que no eran grupos particulares, sino que eran miembros o agentes del Estado. Bien. En ese sentido, entonces, lo que hace el comité, una vez recibe esa comunicación donde expresan la serie de hechos que permiten evidenciar que efectivamente hay una violación sistemática, lo que hace el comité es remitir esa información al Estado y lo invita a que coopere presentando información respecto de esos hechos. Bien. Y por eso es que es importante este procedimiento, justamente porque se hace o se presenta, es decir, no se hace una investigación aislada de lo que está pasando con el Estado, sino que se le da la oportunidad al Estado para que se defienda y para que de cierta manera puedan presentar las manifestaciones, las pruebas que indiquen qué es o qué no es lo que está sucediendo dentro del Estado. Bien. Una vez el Estado ha presentado la manifestación que tiene frente a esos hechos, lo que va a hacer el comité es que va a designar a uno o a varios de sus miembros para que investiguen e informen con urgencia al comité, es decir, que van a darle, llamémoslo así, cierta prioridad, cierta urgencia a esos hechos para que los estados y sobre todo para que el comité pueda pronunciarse al respecto. Bien, entonces, cuando el Estado parte tiene interés y muchas veces eh, ayuda o coadyuva en estos hechos, el Estado permite que también estos miembros del comité visiten su territorio para que hagan investigaciones al respecto. Por ejemplo, eso ha ocurrido y ocurrió en su momento con el tema de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Hubo una visita
en el territorio colombiano, y también en el caso de México, si ustedes lo recuerdan, con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, no sé si lo recuerdan, pero fueron unos estudiantes de una escuela normal en que fueron desaparecidos y posteriormente torturados y algunos encontrados muertos, ¿no? Pero no se han encontrado 43 estudiantes. Estos fueron hechos ocurridos hace aproximadamente 4 años. Y a partir de entonces se ha estado haciendo un seguimiento a nivel internacional, tanto por la ONU como por la OEA, frente a este aspecto. Bien, entonces cuando el Estado brinda su consentimiento para realizar la investigación, es posible que esto, en este caso, hablando de el procedimiento de investigaciones del sistema convencional, es posible que brinde el Estado el consentimiento, y de esta manera esos representantes del comité realizarán una visita a efectos de constatar qué es lo que está pasando a nivel interno. Bien, una vez esto ha ocurrido, el comité va a examinar cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron los miembros del comité que fueron elegidos para realizar la correspondiente investigación. Una vez se llega a esas conclusiones son transmitidas al Estado junto con las observaciones y las recomendaciones que plantea el propio comité para efectos de remediar esas circunstancias graves y sistemáticas. Y en ese sentido se va a pedir al Estado que presente sus propias observaciones frente a las conclusiones, frente a las observaciones y a las recomendaciones que el comité le brinda. Normalmente le dan un plazo de 6 meses para que el Estado se pronuncie al respecto, y de esa manera entonces el comité posteriormente podrá invitarlo para que nuevamente informe sobre las medidas que se han adoptado. Ahora, algo importante de esto es que el procedimiento de investigación es confidencial. Por lo mismo, ¿hubo alguno de los grupos que estuvo revisando el informe de investigaciones urgentes? ¿En este grupo hubo alguno? Ok, bueno, porque ustedes son el grupo más pequeño, entonces de pronto no les correspondió. Pero sí hubo un grupo que era un informe que presentó el Comité sobre Desapariciones Forzadas frente a las denuncias que ha recibido. Y de hecho es un informe... Sí, profe, a nosotros nos tocó. Ok, si nos describen brevemente qué encontraron en este informe. Es un informe donde se muestra los países que han tenido como estas acciones urgentes sobre personas que han sido desaparecidas. Por ejemplo, hubo unas personas que fueron desaparecidas por la policía, que se las llevaron en un carro, pero igual no dicen nombres, no dicen nada de eso, solo muestran como someramente lo que pasó y lo que hizo el Estado o los seguimientos que le están haciendo al Estado y ya. Exactamente. Entonces, por lo mismo, el informe de investigación completo es confidencial. En este informe, que realmente es un informe que rinde el comité ante Naciones Unidas frente a lo que ha venido realizando a partir de sus funciones, lo que hace es eso, empieza a discriminar numéricamente cuántas denuncias ha recibido, en qué estado se ha realizado, qué han encontrado. Por ejemplo, llegan unas conclusiones. Estos procedimientos, por ejemplo, han finalizado porque se han encontrado las personas, pero como ya muertas, o se han encontrado las personas vivas, pero están privadas de la libertad en tal parte. Entonces, lo que busca una desaparición forzada es encontrar dónde está la persona. Llámese persona fallecida o llámese vivo, ¿no? Y si está vivo, ¿dónde está? Y si está muerto, ¿dónde está? Y si está vivo, pues evitar que la persona, digamos que sufra unas condiciones que lo puedan llevar a la muerte, ¿no? De esa manera, entonces, en el caso de estos comités, pues no van a encontrar, por lo menos en lo que tiene que ver con investigaciones urgentes, no van a encontrar, llamémoslo así, el desarrollo de estas observaciones del Estado y las observaciones del comité, por lo que acabamos de mencionar, es confidencial. Y de alguna manera eso es algo que lleva a que los estados acepten esa competencia, porque aunque es de suma gravedad y urgencia, llamémoslo así, no están sometidos al escarnio público de los diferentes estados.
más allá por ejemplo, poder dar cuenta de cuántas solicitudes de investigaciones urgentes se han presentado por cada país. Bien. Muchachos, ¿alguna pregunta de este procedimiento de investigaciones? No, profe, sí está bien. Ok, bien, entonces, antes de cerrar la temática, quisiera que, así como lo acaban de comentar brevemente, uno de los grupos que haya tenido una observación general nos comente así muy brevemente en qué consistía el contenido de esa decisión del comité. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Sí, alguno de los grupos que tenía como lectura la semana pasada una observación general. Habían dos grupos, ¿no? Había un grupo que tenía una observación general del Comité de Niños y otro que tenía una observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Si alguno de los grupos que tenía estas observaciones generales nos comenta así en un minutico breve lo que encontraron frente al contenido de esta decisión. Profe, espera un minuto. ¿Cómo? Profe, a nosotros nos tocó la del comité de los niños, pero espero y ya. ¿Pero qué? Profe, yo ya le digo la mía, que es que está abriendo el documento, yo, sino que la de nosotros fue muy general y tocó leer bastante como para sacar la decisión. A nosotros pues los hechos nos tocó inventarlo dependiendo del comité y leyendo otras cosas en PDF. Yo entonces ya... Sí, bueno, recuerden lo que les mencionaba de las observaciones generales, que en términos generales no tiene realmente hechos, ¿no? Que por lo mismo les decía, en ese caso, explican en qué aspecto o en qué énfasis, qué interpretación le dio el respectivo comité a, digamos, a lo que va estableciendo, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Manuela tenía la observación general sobre el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sí, profe, espera, es que estoy buscando el documento. Profe, ya la encontré, ya le digo pues la decisión. Bueno, y de la misma manera los otros Profe, vea, grupos. ya la Sí. encontré, dice. El comité decidió que los menores no acompañados o separados de su familia gozarán de prioridad y se preocupará por todos los medios que recaiga sobre la misma una decisión justa y sin dilación y los principios más aplicables que se garanticen son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la educación, a la supervivencia, respeto al principio de no evolución, confidencialidad, y estos principios fueron base para el desarrollo de los derechos humanos. Profe, pues esa fue la decisión como más general porque pues el Bueno, comité pero estaba muy... en ese caso, recuerden, como es una observación general, es una interpretación del tratado, ¿no? En el caso tuyo, que era la observación general 6, sobre qué era propiamente, porque cada observación general es de un tema específico del tratado. En el caso tuyo, ¿de qué era? sobre lo del comité de los niños, sobre lo de la separación de sus familias, profe. Okay. La separación de las familias. Y en Sí, el que caso ellos de no tenían, Manuela. digamos, así estuvieran en otro país distinto, no tenían como que se les garantizara No, esos derechos, entonces eso fue lo que se buscó. Y pues esos fueron los principios como base para eso. profe, es Okay. que en este momento no encuentro el documento, pero pues lo que Pero recuerdo sí, de sí, lo que tú era como de recuerdas. las personas que eran desplazadas de sus viviendas.
Ok, bueno, era una observación general sobre la vivienda, ¿no? El derecho a la Eso, vivienda adecuada. sobre el derecho a la vivienda, pero espera que es que no encuentro el documento. Pero no, No. más que lo que digas el documento, lo que tú recuerdes de tu Sí, país. profe, pues es que era eso en sí. Pues era la vulneración de las personas que las estaban desplazando, de que el derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales que tienen las personas. Derecho a la vivienda, a la vida digna, al no desplazamiento forzoso si no tienen otro lugar de vivienda, a una reubicación en un lugar igual o mejor en el que ya estaban. Ok. Yo no me acuerdo bien del resto. Ay, ¿dónde está? Entonces, si ustedes ven en esos dos aspectos, la observación general 6 sobre derechos de los niños es sobre el trato de los niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, ¿sí? Entonces recuerden que lo que hacen las observaciones generales no es estudiar un caso concreto, ¿sí? Lo que hacen las observaciones generales es interpretar el tratado a la luz de algo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del tratado, perdón, de la observación que tenía Manuela, era una observación sobre qué implica tener una vivienda digna, una vivienda adecuada. Porque el Tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene inmerso el derecho a la vivienda digna, está dentro del articulado. Pero, ¿qué significa tener una vivienda digna? El tratado no lo dice. Entonces, lo que hace el respectivo comité es hacer una observación general, porque recuerden, las observaciones generales son la interpretación que hace el comité del tratado. Entonces, en ese sentido, lo que hace, y de hecho, si ustedes ven las observaciones generales, en general son muy breves. Son de 3 páginas, 5 páginas. Y lo que hacen es decir cómo se debe entender el respectivo tratado internacional. Bien, para que de esa manera no hayan, para que de esa manera los estados entiendan de qué manera tienen que garantizar los derechos que están contenidos en ese pacto internacional. Y algo similar ocurre en la Convención sobre Derechos del Niño, puesto que ustedes saben, contiene una serie de disposiciones, así lo ha establecido, por ejemplo, la Convención sobre Derechos de los Niños, que dice que los niños no deberían ser separados de sus familias. Pero entonces, ¿qué deberes tienen los estados cuando los niños fueron separados? Bien, no lo dice tan específicamente el tratado. Por lo mismo, lo que hace el comité es explicarle a los estados, mediante una observación general, lo que deberían hacer en esos casos en concretos. Bien. Es claro entonces lo que se hace como una observación general, por eso les decía que en esa actividad variaba un poco si tenían una observación general, ¿no? Porque realmente no habían hechos concretos, sino que hay un análisis frente a un artículo o una disposición específica del tratado. Pero es claro entonces qué es lo que hacen los comités cuando hacen observaciones generales, muchachos. Sí, profe. Ok. De los compañeros que tenían denuncias, ¿quién no se puede recordar así en un minuto rápido lo que vieron en el contenido de las denuncias? Profe, el de nosotros era de materia laboral, era pues sobre violaciones a un despido injusto, pues en principio. Ok. ¿Recuerdas contra qué estado era? Si mal no estoy, no recuerdo, tendría que buscar el archivo. Era contra Luxemburgo. Ah, sí, ya recordé. Ujú. Hamburgo, profe. Ok, ¿y recuerdan más o menos? Profe, pero que no cumplía con los requisitos de procedibilidad. Ok, Porque no había No agotado cumplía con todas los las requisitos de procedibilidad como de haber interpuesto las acciones contra el país. exactamente. Entonces, recuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando de eso, de los requisitos formales que se deben cumplir, como es el agotamiento interno de los recursos. ¿Recuerdan qué comité conoció de ese caso? No, profes. Bueno, muchachos, lo chistoso es que ustedes leyeron el documento, ¿no? Entonces, la idea es que por lo menos tengan
un conocimiento mínimo frente a eso. ¿Alguien recuerda alguno de los otros casos? Por ejemplo, No, pues de nosotros era sí, acerca de un niño que buscó asilo en España, que era pues que en el momento que llegó a España se reportó como mayor de edad, pero fue a buscar como la policía o una comisaría apoyo para que se le diera asilo como menor de edad. Entonces lo que hizo la entidad era que no le creía que era menor de edad, a pesar de que él tuviera, digamos, documentos que sí lo acreditaban, como el pasaporte, como el certificado de nacimiento. Le correspondió al Comité de los Derechos del Niño. Bueno, y lo que decidió este comité fue que a pesar de que, bueno, y en ese momento la entidad donde él se dirigió no recibió los documentos porque él no tenía un tutor y no tenía un apoderado. Entonces, esa era la entidad de migración. Entonces, lo que decidió el comité es que a pesar de que un niño no tuviera apoderado tutor, la entidad estaba obligada a darle el apoderado y el tutor. Y tenía que reconocer como originales los documentos que llevara, independientemente de que se demostrara o no que él fuera o no menor de edad. Básicamente era eso. Aparte también ok. que obviamente Hablaba mucho ese sobre proceso se le vio vulnerado como el debido proceso que se le tenía que tener en la condición especial de ser niño. Y hablaba mucho sobre eso, sobre el interés superior del niño, que tenía que primar siempre como la garantía de que el niño como que estuviera pues amparado integralmente de los derechos. Ok, muy bien. ¿Algún otro grupo? ¿El grupo de Rafael y de Hernán recuerda algo sobre la denuncia contra Canadá? Bueno, lo interesante de estas... Profe, Sí, acá encontré el documento, pues, no sé, quería decirle como unas pautas de lo que sí, habíamos desarrollado. sí, dime. Que, bueno, el comité desarrolló el informe con base en la información presentada por los estados partes, donde proporcionaron diversa información que está relacionada con la práctica de desalojos forzosos. Entre ellas estaba el número de personas expulsadas de su vivienda en los últimos 5 años, el número de personas que carecen actualmente de protección jurídica contra la expulsión arbitraria o cualquier otro tipo de desahucio. Las leyes relativas a los derechos de los inquilinos a la seguridad de ocupación, la protección frente al desahucio y las leyes que prohíban todo tipo de desahucio. Ok, bien. Sí, entonces noten que hacen un estudio genérico, ¿no? No es un caso concreto, sino un estudio genérico de cómo se puede dar la violación. Bien. Bueno, y el grupo de Hernán y de Rafael, ¿nos pueden decir algo? En el caso de las denuncias era interesante por el hecho de que se podían ver los diferentes tipos de decisiones que pueden tomar los comités. En el caso de Luxemburgo, pues fue una denuncia que fue desestimada por no haber agotado recursos internos, es decir, requisito formal. En el caso de Dayana, del grupo de Dayana, de la denuncia ante el Comité de Derechos del Niño, es interesante porque la denuncia resultó procedente y hubo una decisión de fondo al respecto. Y en el caso del grupo de Darío y de Rafael, era una decisión que había pasado los requisitos formales, pero que en la decisión de fondo el comité consideró que no se estaban violando los derechos. Es una denuncia que se hace por un caso de asilo, una persona que iba a ser devuelta a su país de origen, a Sri Lanka, y que él solicita al comité que le indique al Estado que no lo devuelva. Y el comité consideró que el Estado no le estaba vulnerando los derechos al devolverlo a su país de origen. Bien. Bueno. Y finalmente, alguno de los grupos que tuviera observaciones finales, porque recuerdan aquí estamos mirando los diferentes documentos que puede proferir un comité, que recuerdan pueden ser 4,
Las observaciones finales que se derivan de qué función. Sí, profe, en mi grupo. Bueno, digamos, a nosotros nos tocó una observación final de la CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Esta fue proferida en el 2013. Entonces, esta se basa como ¿Contra qué en la estado? función Colombia. Muy bien, muy ¿Sí? bien. Sí. Este documento, digamos, estas observaciones finales fueron sobre informes periódicos que Colombia hizo anteriormente en la función de recibir y examinar pues, informes periódicos. Así como en términos generales que entendí yo, el comité se refiere a, digamos, diferentes situaciones que el Estado colombiano se ha manifestado sobre la aplicación de la discriminación contra la mujer, ya sea, digamos, haciendo comentarios sobre leyes, sobre aprobaciones de políticas públicas o convenios que haya hecho este Estado sobre este tema en específico. Y pues finalizando con recomendaciones generales de cómo, digamos, mejorar, en qué aspectos, digamos, hacer más énfasis, y pues ya, pero Bien, bien, muy bien. Sí, básicamente es eso. Ahora, lo que les preguntaba, si estoy hablando de unas observaciones finales, quiere decir que se trataba de qué función del comité. recibir informes periódicos o Exactamente. iniciales. Exactamente. Entonces, no olviden que el tipo de documento que yo encuentre me está mostrando qué función estaba cumpliendo el comité. Como lo acaba de manifestar Lina, si yo estoy hablando de unas observaciones finales de Colombia ante la CEDAW, quiere decir que Colombia presentó unos informes periódicos ante la CEDAW y que ese es el análisis que realiza el respectivo comité frente a estas funciones. No sé si el grupo de Camilo Camargo y Juan Pablo Giraldo recuerdan qué pasó en el caso de las observaciones finales sobre Japón. Profe, hola. Sí. Lo que pasaba ahí en el comité se dirigía a Japón porque ellos, bueno, le estaban haciendo las observaciones finales, obviamente, de su revisión de la función del comité. ¿Recuerdas qué comité era? Era el del Comité contra la Desaparición Forzada, pero Sí. espérate que estoy buscando acá el archivo de Word que yo había hecho. Listo. Bueno, entonces en el comité, bueno, en el informe, ellos hablaban era de unos casos en específicos que habían sucedido en Japón con unas mujeres que las habían denominado, aquel nombre, mujeres de solas. Entonces con ellos había habido un caso interno que se había tenido que llevar a las instancias internacionales porque no les habían dado respuesta y por el contrario antes las estaban era revictimizando con la respuesta del Estado, con la legislación interna. Al ver, porque bueno, el enfoque que realmente le daban, la parte importante era que la legislación interna de Japón no se ajustaba a lo establecido en la convención, ya que en su legislación no estaba tipificado como tal el delito de la desaparición forzada. Tampoco estaban contempladas unas penas para el delito exclusivo y ellos recalcan que se tiene que entender que la desaparición forzada es un delito específico que se da independientemente y ellos lo tenían era contemplado como que con los otros delitos podían ajustarlo a lo que era la desaparición forzada, pero realmente no daba la respuesta. Entonces, de eso se trataba este informe. Bien, muy bien. Profe, yo Sí. también Sí, Juan ellos, Pablo. pues ellos piden aportar como unas recomendaciones que implicaban como la inclusión de nuevos artículos y la modificación como del sistema jurídico japonés para poder cubrir como eso que acaba de hablar mi compañero. También pedían abrir ese caso específicamente de las mujeres y otros más porque todo eso está que cerrado y que supuestamente eso ya no lo volvían a reabrir, pero el comité como daba la recomendación de abrirlos y volverlos a investigar. Ok.
Bien, muchas gracias Alexander y Juan Pablo. Sí, efectivamente, pues se tratan de observaciones finales de Japón, que de hecho me pareció interesante que alguno revisara unas observaciones frente a un estado de los llamados del primer mundo, ¿no? Para que ustedes vieran que incluso estados del primer mundo, como pueden ser Canadá, como puede ser Japón, también ellos tienen problemas y situaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos o un sistema jurídico que no garantiza en un 100% estos derechos, como en el caso de Japón, que por ejemplo su legislación no permite que la investigación y sanción de la desaparición forzada sea efectiva. Y por eso es que el comité realiza las correspondientes recomendaciones, que en esencia pues se resumen en lo que nos compartían los compañeros frente a el establecimiento de un delito independiente, que de hecho en su momento también a Colombia se le hizo esa recomendación y Colombia lo acató. Nosotros anteriormente no teníamos el delito de desaparición forzada de manera independiente, y hubo una modificación en la legislación penal frente a ello, justamente para, de alguna manera, facilitar también la investigación de las desapariciones forzadas. Bien. Bueno, muchachos, pues con esto cerramos el capítulo del Sistema Convencional de Protección de los Derechos Humanos de la ONU. Quería que ustedes pudieran ver ya, no solamente desde la teoría, sino ya en los respectivos documentos, la manera en la que los comités cumplen la función. Espero que ustedes hayan podido apreciarlo a través del ejercicio que hicieron la semana pasada. Bien, recomendarles simplemente eso, que tengan muy claro que cada documento se desprende de una función en específico, que no es que ese documento lo establezcan o lo profieran estos comités porque sí, sino que hay un sentido detrás de todo ello, ¿no? Detrás del mandato y de la función que se les establece en los respectivos tratados internacionales. Bien. El día miércoles vamos a cerrar el sistema universal, vamos a hacer una explicación rápida acerca del sistema extraconvencional, del cual ustedes han visto los videos. Si de pronto hay alguno que no haya alcanzado a revisar el video, igual lo pueden ver en el transcurso de la semana y hacer el comentario. Bien. La idea es que lo puedan ver antes de la clase del miércoles para que si tienen dudas, las despejemos en la clase del día miércoles. ¿Sí? Entonces, sí, Nicolás, entonces no te preocupes, el día miércoles vamos a tener una clase sobre el sistema extraconvencional y despejaremos las dudas que puedan tener frente al contenido del video que ustedes estuvieron visualizando la semana pasada. Ese es el tema de carácter obligatorio. Exactamente, ese es el video que es de carácter obligatorio. Ah, ok, muchas gracias. Bien. Muchachos, para cerrar, no sé si alguien tiene alguna duda sobre el sistema convencional. El extraconvencional, las dudas que tengan las despejamos el día miércoles. Bien, pero del sistema convencional, es decir, del tema que cerramos el día de hoy, ¿hay alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. No, profe. Ok, bueno muchachos, entonces nos vemos el día miércoles. No olviden la actividad de plan lector. Si alguno tiene dudas me puede escribir. ¿Listo? Bueno, profe, chao. Muchas Bueno, gracias. muchachos, que estén Gracias, muy profe. bien. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. hasta Que Chao, esté muy luego. bien. profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hola, profe. Sí. Profe, yo compartí ahorita ahí al grupo el link del video que yo hice en Powtoon del plan lector. Ah, sí, sí, vi. Porque, Voy a porque mirar no si sí me... abre. A ver, dame un segundito, yo miro si sí abre. ¿Cómo se llamaba tu relato? Pedíamos, ¿la podemos lamer? En su inocente visión, la guerra era solo... Ok, sí. Sí pudo, sí se abre el documento. Listo, Camilo. Listo, profe, muchas gracias. Que Bueno, tengas que un estés feliz bien. día. Igualmente, que estén bien. Profe, hola, Hola, soy Rafael. Rafa. Profe, en esta semana es posible una tutoría.
Sí, claro que sí, es posible. Em, en el caso tuyo, tenemos una asesoría también de investigación, entonces podemos juntar Sí. las dos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, Pero bueno, entonces profe, escríbeme perfecto. por el WhatsApp para agendarla. Sí, señora, gracias. Bueno, que estés bien, hasta luego.